El 23 de abril de 1848 tiene lugar en Francia la primera elección por sufragio universal. Vale la pena señalar esto, creo que lo he señalado en otras ocasiones, porque la historia oficial estadounidense, asumida como cierta pues, por muchas otras historias, suele presentar el proceso mediante el cual Andrew Jackson llega al poder en los Estados Unidos como primera expresión de sufragio universal. Y esto habría ocurrido, por supuesto, varios años antes en los años 30, varios años antes de 1848, de esta experiencia francesa. Es mentira que sea la primera elección por sufragio universal la que llevó a Jackson al poder, porque justamente ocurría que los Estados Unidos eran un estado esclavista, una sociedad absolutamente esclavista, y los esclavos estaban excluidos por completo del derecho a la votación, incluso no eran considerados ni siquiera como seres humanos plenos. Y de hecho lo que había ocurrido en los Estados Unidos es que se había extendido el sufragio, que al principio era más restringido, se había ampliado ese sufragio, incluyendo por supuesto a los colonos del oeste y del suroeste que participaron en esa elección. La elección tuvo un carácter bastante popular por eso, eran estos colonos, pero estos colonos eran esclavistas también y asesinos de indios, y Jackson llega al poder precedido pues por la fama de ser un gran demócrata. La verdadera elección por sufragio universal, donde votan todos los ciudadanos pertenecientes a esa sociedad, es la que ocurre en Francia en 1848, un día como hoy. Estrictamente hablando, tampoco es sufragio universal. Y tampoco es sufragio universal porque en ese entonces las mujeres carecían de derecho a voto. Es decir, las mujeres, que son la mitad de la población, no tenían derecho a voto por considerarlas menores de edad, por considerarlas sujetas a los maridos, a los padres, a los hermanos, a quien fuera, y estaban excluidas del derecho a votar. Porque dejaba a la mitad de la población afuera, es decir, a todas las mujeres fuera de ejercer ese derecho. De todas maneras, siempre se ha aceptado históricamente que es el primer proceso electoral en el cual se le dio derecho a votar a todos los ciudadanos, independientemente de su ingreso, de su nivel de vida, etcétera, etcétera. Este proceso no se da por casualidad, se da en medio de una situación de crisis revolucionaria que se ha venido generando en Francia. En Francia, en 1848, hay una crisis económica grande, miseria, descontento, todo lo demás, y hay una crisis política, cansancio contra el gobierno de Luis Felipe, gobierno burgués de Luis Felipe, que ha enriquecido a los grandes empresarios, a los banqueros, pero ha afectado de manera terrible a los sectores populares. Y los sectores populares, obreros, trabajadores, se han concentrado en las grandes ciudades, entre ellas en París, que tiene una historia revolucionaria muy larga y muy fuerte. Y en febrero de 1848 ha estallado la llamada Revolución de 1848, que es todavía una revolución burguesa, porque a pesar de que quien lucha y quien pone los muertos, los heridos y quien participa en la barricada es el pueblo, es decir, los sectores populares y obreros, son los burgueses, son la clase media alta los que se aprovechan de esta victoria y la utilizan a su servicio, la convierten pues en algo beneficioso exclusivamente para ellos. En ese contexto, entonces, es que van a tener lugar las primeras elecciones por sufragio universal en Francia, en abril de 1848, y va a ser una sorpresa justamente para quienes encabezan ese proceso, porque va a ganar la derecha, va a ganar los sectores más conservadores, más monárquicos, más reaccionarios, y pronto se va incluso a acentuar la conflictividad entre los sectores burgueses, que se ven obligados a hacer concesiones, con los sectores populares, con el pueblo de París, al cual no se le quiere hacer ninguna clase de concesiones, y eso va a llevar entonces a que en junio de 1848 haya una gran explosión popular. El pueblo de París se levanta en armas y el pueblo de París por primera vez va a tratar de hacer una revolución en la cual no va a estar a la cola de la burguesía. Va a ser una revolución que se define como una revolución obrera, como una revolución proletaria, como una revolución de los sectores explotados. Por supuesto, las clases dominantes aliadas, tanto la burguesía como los sectores más conservadores, se van a volcar contra este proceso, esta explosión callejera parisiense fundamentalmente, y la van a ahogar en sangre. Van a haber miles de muertos y van entonces a facilitar con ese triunfo, el triunfo de la derecha, porque más adelante va a ser el principal beneficiario de ese proceso, va a ser Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del gran Napoleón, de Napoleón I, que aprovechándose de eso va a llegar al poder
va a llegar al poder primero como republicano y finalmente poco después mediante un golpe de Estado se va a convertir entonces en emperador y va a montar el imperio francés que va a durar de 1852 hasta que termine en 1870 y poco más adelante venga la Comuna de París en 1871. Este fue pues el primer proceso, digamos, semidemocrático, porque las mujeres no participaban todavía, que puede ser calificado dentro de esos límites como primer proceso de elecciones por sufragio universal. Y no fue en los Estados Unidos en los años 30, sino en Francia en 1848.